no quería esa identidad y me atormentó hasta que tuve 28 años. Nunca supe de alguien que juzgara abiertamente a alguien por ser gay, pero simplemente yo no quería serlo. En ese momento de mi vida estaba en una situación muy desesperada y simplemente no tenía esperanza. Era como si solo fuera a existir hasta morir, porque la vida simplemente no tenía sentido ni propósito. Me llamo Lucy y soy de Australia. La vida en casa fue muy disfuncional mientras crecía. Mi papá era un tipo muy enojado y mi mamá era callada y ella era, ¿cómo lo digo? Ella era como la barrera entre nosotros y nuestro papá, supongo. Ella era como la que trataba de calmar la situación. Y la única manera de calmar la situación era no responderle a mi papá porque él buscaba una pelea. No es que mi papá me haya hecho bullying a mí, pero a mi hermana sí. Si alguien me preguntara cuál es mi recuerdo más vívido de la infancia, lo primero que se me viene a la mente es recordar a mi papá gritándole muchísimo a mi hermana una vez. Y ella corrió a su cuarto. Y mi papá la persiguió, gritándole, y ella cerró la puerta de golpe, y él en la puerta, gritándole. Y solo pensar que mi hermana se va a suicidar algún día, eso me viene a la mente. Y mi hermano nunca hacía nada bien a los ojos de mi padre, y él intentaba. Se ganó el amor de mi padre, pero nada de lo que hacía era suficiente, y además siempre estaba metido en problemas con él. Nos escondíamos mucho detrás de nuestra madre, y sin duda ella fue nuestro pilar durante nuestra infancia. Si mi mamá no estaba en casa cuando éramos niños, realmente andábamos con pies de plomo por la casa. Sí, por ejemplo, comíamos al llegar del colegio antes de que mi mamá llegara, mi papá se enojaba. No se nos permitía comer, y si había alguna señal de que habíamos comido, entonces nos llamaban la atención. Si él llegaba a casa y las ventanas no estaban abiertas para que entrara aire fresco, se enojaba mucho y nos gritaba. Así que la vida no era feliz cuando mamá no estaba. Si mamá estaba, entonces ella era como el saco de boxeo, supongo. Nos sentíamos más seguros con mamá. Así que me volví. No sé. Realmente vengativo, supongo. Quería hacerle daño a mi padre y sabía que podía hacerlo. Sabía hasta dónde podía llegar sin que me vieran. Y a veces yo me cedía un poco y él me decía, ¿quién te crees que eres? Y ese era el momento de correr, ¿sabes? Por eso no le tenía ningún respeto a mi padre. Yo solo. Cuando a mi madre le iban bien las cosas, había armonía, pero no mucha. Hay momentos así en la vida, ¿sabes? Así que realmente odiaba a mi padre. Sentí que me abrazara. Tenía en sus manos la llave de la felicidad, pero lo había enterrado en algún lugar, ya sabes, para que nunca más lo volvieran a encontrar. Así que la única solución que vi a medida que crecía fue que mi madre lo dejara, porque no había felicidad en ese hogar. Y. Mi madre era, yo pensaba que era la mujer más dulce y amable del mundo, ¿sabes? La veía como mi salvadora de mi papá, ¿sabes? La única que podía traer felicidad a un hogar tan infeliz. Sin ella cerca, no había alegría. No había sensación de paz, ¿me entiendes? Todo era tenso todo el tiempo.
La única vez que realmente sentía paz con mi papá cerca era cuando había otras personas, como extraños, o cuando había una fiesta grande, porque mi papá era otra persona cuando había más gente. Y la depresión probablemente empezó después de que mis padres se divorciaron, y no diría que me afectó mucho el divorcio. No fue tan duro para mí. Era algo que pensaba que sería mejor para mi mamá y todos mis hermanos, pero igual me dio depresión. La crisis más grande de toda mi vida empezó cuando yo era apenas un niño pequeño. No recuerdo exactamente, pero probablemente tenía unos 8 o 9 años. Y una vez vi una película que me hizo pensar que podría ser gay. De verdad me atormentaba la idea, tanto que me despertaba a mitad de la noche llorando por eso, ¿sabes? Porque no quería hacerlo. Y mi mamá venía y me preguntaba qué me pasaba, y yo le contaba, ¿no? ¿Qué? Me da miedo que cuando sea grande pueda ser gay. Y ella me consolaba y me decía, mira, está bien, igual te vamos a querer, no importa. Y recuerdo que a veces también me decía, está bien, tranquilo, no lo vas a hacer, no pasa nada. Eso me consolaba lo suficiente como para poder volver a dormir, pero igual no le creía, ¿me entiendes? Igual, esto siguió por no sé cuánto tiempo, tal vez meses. Y luego llegó un punto en el que siempre estaba ahí, pero lo reprimía, ¿no? Ya no me despertaba llorando, pero igual seguía atormentado por esos pensamientos que estaban ahí. Creo que todos nosotros reconocemos, en cierta medida, la identidad. Pero no reconocemos cuán poderosa es ni el papel que tiene en nuestras vidas. Cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cosas, cuando decimos cosas, cuando respondemos a algo, lo hacemos porque ya hemos evaluado la información. La información nos llega, ya sea a través de información visual, auditiva, del olfato, ya sabes, a través de nuestros sentidos. Empezamos a evaluar la información según la identidad. ¿Quién soy yo? Y a partir de eso, ahora la razón va a evaluar causa y efecto. El corazón va a evaluar ganancia y pérdida. La conciencia va a evaluar lo correcto y lo incorrecto. El intelecto va a evaluar la visión del mundo y, ya sabes, la información, la verdad y el error, y así sucesivamente. Y luego finalmente llegas a una conclusión donde tomas la decisión y ejerces la voluntad. Pero el principio de todo eso es la identidad. Y solo hay dos posibilidades para la identidad. O soy un creador o soy una creación. ¿Por qué es esto importante? Bueno, veamos los efectos. En la vida de una persona que, 1, cree que es un creador y 2, cree que es una criatura. 1, creen que son un Dios y 2, creen que son un hijo de Dios. Fui a un crucero cuando tenía 21 años y había una chica en el crucero que era gay y era muy segura de sí misma. Y pensé, bueno, si ella es así de segura y está bien con quien es, entonces tal vez yo también pueda estar cómoda con esta identidad. Y siempre pensé que eso me torturaba mucho y que luchaba mucho con eso. Porque también debe ser verdad. Pensé que solo estaba negando quién era. Así que lo acepté y salí del closet con mi familia. Pero salir del closet, simplemente. Las palabras se sentían tan extrañas en mis labios. Todavía no tenía confianza ni me sentía cómoda para decir esas palabras. Salió, y no me sentí mejor, ni más libre ni más cómoda con la idea de que era gay. Y eso fue a los 21 años. El gran error de la humanidad es un caso de identidad equivocada, creer que la vida que tengo es mía, que el cuerpo que tengo es mío, que las cosas que tengo son mías, que mi tiempo es mío, que mis talentos son míos.
Con esa visión del mundo, con esa identidad de que soy Dios, básicamente, eso cambiará mi reacción ante mis necesidades. ¿Cómo se satisfacen esas necesidades? ¿Dónde voy a satisfacer esas necesidades? Y creo que ese error fundamental de identidad equivocada es la clave de la aflicción y la enfermedad. Y la angustia, la amargura, la depresión, todas las pruebas y aflicciones con las que lucha la humanidad realmente provienen de ese problema de identidad equivocada. Tenía 28 años cuando finalmente llegué a comprender mi verdadera identidad y la verdad. Y durante todo ese tiempo, por todos esos años, fue algo que nunca. Me sentía cómodo con eso, así que tenía un gran problema de identidad en mi vida. La única vez que realmente puedo decir que estaba en paz conmigo mismo era cuando estaba de fiesta y consumiendo drogas. Sentía que me liberaba y que estaba un poco más tranquilo, simplemente en mi propia piel. Y es triste que haya tenido que autodestruirme para realmente sentirme en paz. Es curioso que acepté esa mentira. Creí que podía ser posible, pero la odiaba. Es una locura pensarlo, ¿sabes? Y no lo entiendo. Realmente no entiendo por qué. Todavía quería la atención de los hombres. Es interesante. Pero al mismo tiempo, es como si no supiera cómo relacionarme con los hombres, ¿sabes? Era una dinámica interesante de tira y afloja, ¿sabes? Es como si quisiera saber qué era deseada y deseable, pero una vez que lo tuve, es como, bueno, lo soy, pero en realidad no te quiero, ¿sabes? Fresco, wow. Tenía una gran identidad, crisis, ¿sabes? Realmente deseaba eso, esa conexión profunda con la gente, y lo sentía así. Solo pude conseguir eso en cierto momento de mi vida, ¿sabes? A medida que pasaba el tiempo, sentía que solo podía conseguir eso cuando estaba de fiesta y drogada. Así que empecé a salir con mis amigos. Íbamos al bar los viernes por la noche, que luego se convirtió en viernes y sábado por la noche, y después en viernes, sábado y domingo por la noche. Pasó de ser tomar alcohol y quizás solo un poco de drogas, a que las drogas se convirtieran en lo principal. Y luego el alcohol pasó a ser secundario, ¿sabes? Y fue de drogas más baratas a drogas más caras. Y al final, solo vivía para el fin de semana, ¿me entiendes? Trabajaba solo para pagar. Para mi estilo de vida y las fiestas de los fines de semana, ese era mi nuevo propósito. Empecé a vender marihuana. Tenía una gran red social, pero eso me llevó a infecciones en el pecho, y aún así fumaba durante esas infecciones porque esa era mi razón de vivir, esa droga. Me daba un propósito, y no estaba listo para dejarla. Aunque los doctores me dijeron que tenía cicatrices en los pulmones. Por ejemplo, yo visitaba a personas en sus casas y tenían varios problemas de salud. Y una de las pocas cosas que les daba alegría era lo que comían o a lo que eran adictos. Una de las señoras que visitaba en su casa tenía EPOC severo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sus pulmones no estaban funcionando bien. Usaba oxígeno, tenía varios inhaladores y aún así seguía fumando 2 cajetillas de cigarrillos al día. Y le pregunté, ¿por qué sigues fumando? ¿Ves que tus pulmones están sufriendo, que te cuesta respirar? ¿Por qué sigues haciendo esto? Y ella me dijo, es lo único que me da alegría. Yo sabía que me estaba matando. Y sabía que, bueno, en cualquier momento podía sobredosizarme con estas cosas. ¿Sabes? Uno escucha sobre eso. Y podría estar aquí un día y al siguiente ya no. Y recuerdo haber pensado, ¿cómo puedo hacerle eso?
a mi familia, sobre todo a mi mamá. Pensé que si yo moría por esto, rompería el corazón de mi mamá. Me creé una identidad, ¿sabes? Cuando consumía drogas, lo que había dentro de mí, eso que tenía miedo de decir o hacer, salía. Cuando estaba sobrio, pero cuando tomaba drogas, era como si ese miedo desapareciera. Así que cuando la droga se acabó, porque sabía que me estaba matando y quería dejarlo con todas mis fuerzas, pero perdí quién era yo. Así que todos los valores que pensé que tenía y la persona que creía ser, se fueron por la ventana. Odiaba esa vida y no quería ser esa persona, pero lo era. En lo que respecta a nuestra naturaleza humana caída, es como si hubiéramos crecido en una prisión. Y como prisionero, en una prisión, tienes acceso a opciones impuestas por la fuerza, y en la prisión no tienes acceso a opciones libres. Tú, ¿Sabes? No me enseñaron sobre la naturaleza con la que nací y las necesidades que tengo, ¿me entiendes? Y como no entendía mis necesidades físicas, pero realmente no comprendía mis necesidades espirituales, ¿sabes? No entendía cómo llegar a la raíz del problema. Del problema. cuando se trata de adicciones, ¿cómo se ve eso? A menudo pensamos que alguien cae en adicciones por las decisiones que toma. Y no quiero dar la impresión de que las decisiones no tienen nada que ver. Sí, las decisiones están involucradas, pero la pregunta es, ¿alguien cae en la adicción porque es libre y desde esa libertad se mete en las adicciones? ¿O más bien caen en la manifestación de las adicciones porque ya estaban cautivos, y ahora esa cautividad se está manifestando? Y yo les propondría que es la cautividad manifestándose cuando un niño finalmente empieza a participar en una sustancia o comportamiento adictivo, o en otras cosas de esa naturaleza. En la prisión, no tengo opción de no ser adicto a algo. Puede que no ceda ante esta adicción en este momento, pero cuando no cedo ante ella ahora, lo hago con la motivación equivocada. De tener la motivación equivocada con la decisión correcta está mal, y la motivación equivocada con la decisión incorrecta también está mal. Sigue siendo la prisión. Creé tantas identidades diferentes para mí mismo, que se veían bien por un tiempo, supongo. O sea, fui muy exitoso, podrías decir, o muy ambicioso con mi salud y mi estado físico. Y me entregué al 100% a eso, me veía bien y diría ese estilo de vida, como de foto perfecta. Pero el problema de ir al 110% es que cuando te caes, te vas al extremo opuesto, ¿no? Porque simplemente no me dio la satisfacción que estaba buscando, ¿me entiendes? Obtuve esa admiración de la gente me decía, oye, ¿qué haces? ¿Qué puedo hacer para estar en forma y saludable? Pero, o sea, tal vez lo tuve por 3, 4 meses, y como realmente no llenaba esa necesidad como esperaba. Aparentemente sí lo hacía. Por fuera, eso me llevaba a las fiestas y las drogas, tratando de buscar esa conexión, aceptación y satisfacción que estaba buscando. Nuestra naturaleza caída no tiene la capacidad de no ser adicta. Siempre está enganchada a algo, pero puede cambiar a que es adicta. Así que algunas personas son adictas a la televisión y las películas. Algunas personas son adictas a los videojuegos, otras a la comida, otras a las compras. Algunas personas son adictas a la pornografía y al sexo. Y algunas personas son adictas al juego, al alcohol, al tabaco, a las drogas y así sucesivamente. Y, bueno, hay toda una lista de cosas a las que una persona puede volverse adicta. ¿Y qué ves? Por ejemplo, si vas a reuniones de alcohólicos anónimos, a las que he ido varias veces, puede que haya alguien ahí. Y están recibiendo su ficha de 3 años. No han tomado ni una gota de alcohol en 3 años. Pero están fumando un cigarro afuera y luego entran y se sirven un grano. Ya sabes, una taza grande de café.
Así que están tomando café durante la reunión, fuman cigarrillos afuera y se felicitan porque no han tomado alcohol en 3 años. Bueno, no es que la persona ya no sea adicta, solo que en este momento no está usando una sustancia en particular. La naturaleza pecaminosa va a aparecer y va a ser adicta. Siempre es adicta, solo que puede cambiar de lo que es adicta a otra cosa. No puede llegar al punto en que no sea adicta. Quizás hasta ahora te has enfocado en tus comportamientos y has intentado obligarte a abstenerte de hacer esto. O te has forzado a reemplazar el mal comportamiento por otro mejor. ¿Por qué esto no es útil? Obligarse a luchar contra la adicción simplemente no funciona. Tuve mis 20 años de experiencia, pero también tuve la experiencia de mis pacientes que se esforzaron mucho. Tenía un buen amigo que conocía desde joven que luchó mucho con la pornografía y no pudo superarlo. Y las adicciones vienen para ayudarnos a ver el error en el corazón. Pero como no sabemos que la adicción es el resultado del error en el corazón, luchamos contra el efecto. Y si luchamos contra ello, jamás lo lograremos. O, si lo conseguimos, simplemente la sustituimos por otra adicción que tampoco satisface nuestra necesidad espiritual. Y Solo quería huir, escapar de todo aquello. Pensaba que el problema residía en las influencias que me rodeaban. Y si pudiera alejarme de todo esto, sería la solución, ya sabes. Me mudé a unos 40 minutos de la casa donde vivía, donde crecí. Y empecé a apostar para satisfacer mi necesidad, ¿sabes? Así que tenía esto. Tenía un buen trabajo y estaba ahorrando para comprar una casa y podía. Tenía mucho dinero para gastar. Así que empecé a hacerlo. Y quiero decir, es tan aburrido. Te sientas en una sala jugando en una máquina tragamonedas, apretando un botón. Hay todas estas cosas estimulantes, ruidos y luces a tu alrededor. Y, ya sabes, gente fumando cigarrillos. Y éramos solo un grupo de personas que buscábamos satisfacción, tratando de encontrarla en eso. En un juego donde sabes que le metes tanto, esperando un gran subidón, y la mayoría de veces sales decepcionado y... Huir tampoco era una solución. Intenté escribir un diario, perfeccionar, meditar, cambiar mis hábitos de vida, no comprar comida chatarra, ya sabes, y tratar de crear una rutina para mí, que tendría estructura y estabilidad, y todos los consejos que cualquiera me podía dar, los tenía. Lo había hecho, lo había cumplido, y había fallado, y lo hice una y otra vez. Así que realmente no era una solución. Parecía que no había solución. ¿A dónde acudir y a quién preguntar? No tenía opción. Estaba desesperado. Cuando tienes a un adicto que entiende que es adicto, entonces quiere ser libre. ¿Y cómo intenta ser libre un adicto? Normalmente, tomando mejores decisiones, no eligiendo hacer eso otra vez, eligiendo hacer algo diferente, cambiando el entorno y así sucesivamente. Y todo eso tiene que ver con los factores externos. Todo eso trata los efectos. No están tratando la causa. Así que, simplemente por decisión, una persona atrapada en la adicción no puede salvarse a sí misma de la adicción. Es igual que el prisionero que está en la cárcel. El prisionero en la cárcel no puede salir de la cárcel simplemente eligiendo salir. Esa es la naturaleza de ser un prisionero. Entonces, tiene que haber algo más que esté fuera de ellos, que tiene el poder que ellos no tienen, a la que pueden acudir, en la que pueden confiar y con la que luego pueden cooperar. Así que el momento de buscar algo diferente llegó cuando las otras opciones, ya sabes, no era una opción volver a ellas. No funcionaron. Y yo tenía un amigo. 5 años antes de empezar a buscar a Dios y tratar de saber quién era, ya sabes, lo que dice la Biblia,
Sí, eso llevó 5 años después de que mi amiga me dijera que todo lo que estaba pasando en el mundo estaba en la profecía bíblica. Y eso me pareció súper interesante. ¿Sabes? Ella me habló de la profecía y simplemente nunca lo olvidé. Así que cada vez que estaba en una habitación de hotel, que no era mucho, pero buscaba una Biblia y leía 1 o 2 versículos, ya sabes, y la volvía a dejar. En 2022, durante un par de semanas, había estado pensando en agarrar la Biblia y pensé, bueno, tal vez debería empezar a leer la Biblia. Y un día, mi mamá me dijo, voy a empezar a leer la Biblia. Y yo le dije, yo también. Así que las dos conseguimos una Biblia de mi tía, que se había hecho cristiana 3 años antes, y yo solía evitarla. Como si fuera la peste, ¿me entiendes? Porque yo no sabía que necesitaba a Dios, a ese Dios del que me hablabas, ¿sabes? Yo pensaba que era una buena persona. Mi tía trataba de decirme que no basta con ser una buena persona. Y, o sea, cuando no ves que tienes una necesidad y alguien te dice eso, es como, ¿quién te crees que eres? No. Y ahí fue donde empezó nuestro camino. Antes de hacerme cristiana, tenía un muy buen trabajo. Me había comprado una casa. Tenía todo lo que podía haber querido. Y al mes de tener mi casa, recuerdo que pensé, ¿eso es todo? ¿Sabes? Esa felicidad después de un mes ya se había ido, y según los estándares del mundo, yo ya la había hecho. Tenía 28 años. Una noche, estaba en el trabajo y simplemente estaba mirando a mi alrededor. Trabajaba en una gran industria metalúrgica y era de noche. Estaba oscuro. Así que no había mucha gente por ahí. Y recuerdo que solo miraba a mi alrededor y pensaba, ¿eso es todo? Eso es. Voy a trabajar aquí los próximos 40 años y luego jubilarme y qué, o sea, ¿eso es todo lo que hay en la vida para mí? Apenas acepté a Dios. Sabía que ese estilo de vida ya había quedado atrás para mí. Y recuerdo que vivía en la ciudad, así que las discotecas estaban prácticamente al frente de mi casa. Así que un viernes o sábado por la noche, podía escuchar la música sonando. Y recuerdo caminar por la ciudad y pensar, ¿cómo se verá mi vida ahora? Dejé las drogas y el alcohol, pero simplemente me embarqué en otra búsqueda. Y usé el cristianismo de la misma manera en que usaba las drogas, el alcohol, el gimnasio, la comida saludable y todas esas cosas. Todavía solo tenía una forma externa de hacerlo y no funcionó. Así que fue muy temprano en mi camino cristiano cuando terminé peor que cuando estaba en el mundo. Porque ahora decía que creía en un Dios que podía ayudarme a superar cualquier cosa. Y sin embargo, la adicción a la comida se volvió mi mayor lucha, ¿sabes? Porque, o sea, la comida es aceptable como cristiano, las drogas y el alcohol no lo son. Fue muy difícil porque no podía parar. Sabía que era súper excesivo. Y estaba subiendo de peso muy rápido, de manera poco saludable. Mi corazón latía tan rápido, a veces porque había comido tanto, y me despertaba con hormigueo en el brazo, ¿sabes? Y solo tenía 28 años y sabía que estaba al borde de la diabetes o algo así, ¿me entiendes? Pero simplemente no podía parar. Así que este ciclo de salud y buena forma física, fiestas y luego atracones de comida, parece que se repite más de 3 veces en mi vida y luego caigo en una gran depresión. Tenía una batalla interna en mi alma y ningún apoyo terrenal podía ayudarme, ¿sabes? Mi madre era mejor que cualquier terapeuta al que pudiera acudir, ¿sabes? Y eso que había acudido a varios. Sabía que esa no era una solución. Esa no era la ayuda que necesitaba. Ya sabes, simplemente conseguir una mejor rutina y ya sabes. El consejo que te dan es simplemente, ya sabes, acostarte a tiempo y ese tipo de cosas y repasar tu pasado. Y no sirvió de nada. Y cuando veo el cautiverio y que estoy en prisión,
ahora tengo una opción. Ahora tengo que elegir por la gracia de Dios. Ahora puedo ir. Oh, aquí estoy en la cárcel. Está bien, Dios. No puedo salir de esta prisión en este momento. Te necesito. Necesito ese regalo, ese perdón, ¿no? La vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, su poder y todo eso. Y sé que se me ofrece ahora mismo, porque siempre se me ofrece. Así que, Señor, gracias. Lo acepto como mío. Y ahora, por fe, tengo acceso a decisiones libres fuera de la prisión. Cuando en mi humanidad, ahora, solo tengo acceso a decisiones cautivas. Entonces, en el proceso de ser libre, cuando acepto la gracia de Dios como mía, cuando acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ahora tengo acceso a decisiones libres. Pero todavía tengo una vieja naturaleza que tiene acceso a decisiones cautivas. Y ahora comienza la verdadera batalla. Y al caer y levantarse, y caer y volver a levantarse, y caer y volver a levantarse. Como un niño que está aprendiendo a caminar. La gran satisfacción que me vio entrar a la iglesia fue break time igual a 0.5 S/diagonal y creo, encontrar una comunidad de personas que estaban buscando algo mucho más grande. Break time igual a 0.5 S/diagonal y algo que estuviera fuera de las fiestas y de todas esas cosas. Toda adicción tiene la misma causa. Todos, no importa cuál sea la adicción, tienen la misma causa. Así como la falta de comida produce hambre y la falta de agua produce sed, la falta de amor produce una incomodidad asociada a ello. Entonces, toda adicción surge por esta necesidad que tenemos de amor, pero pensamos que podemos satisfacerla con el apetito, con la sexualidad o por otros medios que son físicos y no espirituales. Mientras más vacío se siente un hombre o una mujer, más pesadas se vuelven las adicciones. Fumar marihuana puede traerte alivio por un tiempo frente a la ansiedad que sientes por cierta situación. Y como te dará alivio por un corto tiempo, fácilmente puedes confundirte y pensar que esa es la solución al problema. Ahora, la incomodidad asociada a la falta de amor se tapa temporalmente. Y entonces hay un alivio de esa incomodidad, y me gusta que se alivie esa incomodidad. Y ahora existe el incentivo para volver a hacerlo. Otra vez más adelante y sentir ese alivio de la incomodidad, y así es como se inicia el ciclo de la adicción. Pero el inicio mismo de ese ciclo de adicción siempre es una falta de amor. Y no importa en qué se convierta la adicción, ya sea una sustancia o un comportamiento, si esa falta de amor no se suple, si no se llena, la persona va a seguir buscando otras cosas para tratar de llenar ese vacío. Sí. Antes de entender esto, ¿sabes? Cuando tenía problemas con la adicción a la comida, solo intentaba mudarme o irme a un retiro de salud. Intentaba esconder mi tarjeta del banco y también mi dinero. Y solo trataba de resolver todo desde una perspectiva externa. Y con este nuevo entendimiento, me di cuenta de que la comida no era el problema y mis circunstancias tampoco lo eran. Y no se trataba de un problema de tener demasiado dinero y demasiado acceso a esas cosas. El problema era que tenía una necesidad de amor y que estaba tratando de satisfacerla con estas cosas. Y solo Dios puede satisfacer esas necesidades. Así que puedo ver en todas mis relaciones que manipulo por amor. Intento ser la persona que creo que necesitan, ¿sabes? Trata de ser muy comprensivo y muy útil en este aspecto. Y se nota en los días en que, ya sabes, ellos no están cerca. Y no tengo ninguna motivación para hacer esas cosas. Y es como, entonces, ¿cuál es mi motivación?
¿Estoy haciendo esto porque quiero servir o lo hago solo porque quiero que me amen? Quiero ser afectado por todos e intento ser quien creo que ellos quieren que sea. Y si no los veo como dignos, entonces no necesito hablar con esa persona, pero si hay alguien que siento que es importante y quiero que me acepte, entonces trato de ser exactamente quien creo que esa persona quiere que sea. Así que el mayor impacto que la verdad ha tenido en mi vida es que tengo una necesidad. Tengo una necesidad de amor que solo Dios puede llenar. Y no es algo que pueda obtener de las personas o de las cosas, sino que es algo que recibo de Dios, ¿sabes? Y que doy a los demás. ¿Cómo podemos solucionarlo? Intenté durante 20 años luchar contra la adicción porque pensaba que era cuestión de decidir no hacerlo más. Pero no había ninguna opción ahí. Entender que fui creado por Dios, que soy amado por Dios, no era algo de lo que estuviera dispuesto a alejarme. Y por eso Dios es vital. Por eso su poder y la gracia de Dios son absolutamente necesarios en el contexto de la adicción. Sabía que no había vuelta atrás a mi vida anterior y que había algo aquí, ¿sabes? Y lo estaba buscando. De verdad quería paz, de verdad quería liberación, de verdad quería felicidad. Entonces, ¿cómo hace una persona para lograr esa transformación? Bueno, primero, nuevamente, debemos reconocer que en la adicción no somos adictos porque queremos serlo. Somos adictos porque no podemos evitarlo, ¿no? No somos adictos porque hayamos elegido ese camino. Somos adictos porque tenemos una naturaleza que, de manera natural, es adicta y que luego dirige o controla nuestras decisiones, ¿verdad? Y entonces, eso se convierte en una gran parte del problema con el que estamos lidiando, ¿no? Y ahora tienes a una persona que está atrapada en la adicción. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas la naturaleza de Cristo. Necesitas la transformación que siempre y solo viene a través de Dios y su poder para liberarnos. Y reconoces que no puedo hacer esto por mi cuenta. No puedo simplemente elegir salir del problema. Pero Dios me ha dado una opción. Puedo volverme hacia Él y puedo conectarme con Él. Puedo volverme hacia Él y puedo tomar de Él lo que necesito. Él siempre está disponible. Él me ama. Él se preocupa por mí. Y cuando reconozco que el amor, o mejor dicho, la falta de amor, es la base de una adicción, entonces puedo darme cuenta de que cuando siento la tentación hacia la adicción, esa es la señal de que me estoy quedando vacío de amor. Ok, necesito llenarme. Necesito volverme a Dios y necesito llenarme. Porque en vez del impulso o el deseo por la adicción, en vez de ser algo que te aleja de Dios, ahora se convierte en algo que te recuerda que debes correr hacia Dios, conectarte y recibir de Él. Y cuando entiendes eso, es transformador. Hay una sola solución, y es volver a esa conexión con Dios. Si esperamos que esas necesidades sean satisfechas por otros, siempre vamos a quedarnos con sed, con hambre y queriendo más. Pero si vamos a la verdadera fuente de amor, nunca volveremos a tener sed. Es una batalla diaria, ¿sabes? Veo que estos desafíos siguen apareciendo para mí y considero que los demás son el problema, ¿no? Y cuando es imposible, sé que todavía hay algo en mi corazón que necesita ser crucificado. Así que no es algo que se hace una sola vez y ya está. Es un caminar diario. Y mientras estoy en este proceso de depender de Dios y de hacerlo mi mejor amigo, y cuanto más, mi amor por Él crece, y también crece mi comprensión de su carácter, y es hermoso, ¿sabes? Ese es el mayor desafío, identificar la causa, ¿no? Yo puedo.
Veo por los efectos en mi vida ahora, cuando algo está mal. Pero a veces resolverlo es muy desafiante. Otras veces es más rápido, pero algunas cosas toman más tiempo. Como un reloj, termino con dermatitis en las manos, ¿sabes? Y pienso en los eventos del día y en lo que ha pasado. Y veo que mi problema con cómo se comportan los demás. Es mi problema, ¿sabes? Y la única manera en que puedo tener paz, sin importar cómo actúen los demás, es si resuelvo mi propio problema. Con no estar bien con que ellos no estén bien. He esperado de ellos algo que solo Dios puede dar, ¿sabes? Y, bueno, se va muy rápido una vez que me doy cuenta. Y el estreñimiento que he tenido desde niño y que todavía aparece de vez en cuando. Ahora, cada vez. Es porque tengo un conflicto con mi mamá. ¿Sabes? En este momento tenemos algunos retos en nuestra relación. Y mi mamá siempre ha estado de mi lado. Y quiero que ella esté de acuerdo conmigo, ¿sabes? Quiero que estemos en la misma sintonía. O sea, si Dios satisface todas mis necesidades, entonces no necesito nada de mi mamá. Solo necesito darle a ella lo que yo he recibido de Dios, ¿sabes? Pero cuando tengo esas expectativas de mi mamá, mis movimientos intestinales se detienen. Mi relación con mi papá ha cambiado. O sea, mi papá nunca me gritó. Siempre fui visto como el favorito de mi papá por mis otros hermanos. Así que realmente nunca he tenido problemas directos con mi papá. Y aún veo donde surgen problemas. Aparecen expectativas con mi papá donde, ya sabes. Lo juzgo, ¿me entiendes? Pero con razón. Sé que él no tiene otra opción más que comportarse como lo hace porque espera lo imposible de sus relaciones, ¿sabes? Y todavía es un reto para mí porque sigue teniendo conflictos con mis hermanos, ¿me entiendes? Muy seguido, donde entran y salen de la vida del otro. Porque no pueden tolerarse el uno al otro por las expectativas que tienen entre ellos. Quiero amar a todos, desde la persona sin hogar a la que nadie mira 2 veces hasta la persona que, ya sabes, tiene los autos lujosos. Y todos parecen amar a esa persona, no, a la que te sientes más atraído. Quiero tener el mismo amor para todos, ¿me entiendes? Porque no necesito la validación de nadie. Tu valor no lo determinan tus padres. Tu valor no lo determinan tus hermanos. Tu valor no lo determinan tus hijos. Tu valor no lo determina nadie a tu alrededor, ni lo que piensen de ti ni cuánto valor crean que tienen. Si ese fuera el caso, olvídalo. Si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Si no sabes quién eres, no sabes a dónde perteneces. Parece que siempre estás buscando. Y el Creador es quien ha definido quién eres. Él dijo, miren qué clase de amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres su tesoro más preciado. Bueno, no lo mereces. Pero no se trata solo de merecer. Se trata de la gracia. Tú vales el precio que Dios pagó por ti. Cuando empiezas a aceptar que tienes un gran valor, entonces algo comienza a cambiar. No puedes tratarte como lo hacías antes. No puedes pensar en ti mismo como antes. No puedes participar en las mismas cosas que hacías antes y de la misma manera. Porque eres valioso. Tremendamente valioso. Y Dios entiende cuánto vales. Porque Dios te amó tanto que dio a su único Hijo. Para que si crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y Él quiere mostrarnos
recordarnos y restaurarnos a ese valor. Y en el contexto de ese valor, Él puede y va a liberarnos para que el pasado no siga controlando nuestro futuro. Eres un hijo de Dios. Eres único. Nada ni nadie puede ocupar tu lugar. No tienes precio. En Cristo puedes desarrollarte para siempre. Y Él no tiene precio. Y vale la pena dejarlo todo para poder tenerlo a Él. Y eso es lo que todo adicto está buscando.